Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Naim Estrada González con la matrícula de A00836918 y este es mi video sobre las soluciones de mejora de procesos organizacionales y este proyecto fue realizado durante estas 5 semanas en la empresa de TCM Connect en Ramos Arizpe. Primero que nada, la descripción se plantea diseñar un sistema que permita optimizar la asignación de unidades a viajes mediante un análisis técnico del consumo de combustible, peso de carga y capacidad motriz con el fin de reducir costos operativos y mejorando el aprovechamiento de la flota. Para esto se utilizó una metodología de MIC en el que se tienen que definir el objetivo SMART en la medición, fuentes de información y KPIs, en análisis, estadísticas descriptivas, en Improve, ciclos PDCA y por último el plan de control y visualización de datos, los cuales se verán a continuación. Primero, el objetivo es en un plazo de 5 semanas diseñar y validar un sistema de asignación de unidades, optimizando el consumo del ISIR, reduciendo costo en un 5% por medio del ajuste de rendimiento de los tractocamiones. En, en- se, se tomó información de diversas fuentes de información dentro de la empresa. Una de ellas es el Samsara, ya que ese es un sistema de GPS donde puedes ver el rendimiento en tiempo real la trayectoria de la ruta que está siguiendo el tractocamión, además del OBD y la plataforma de TCM Connect. El KPI se tomaron indicadores los cuales consideramos que eran los más importantes, como lo pudieron ser el rendimiento del camión, el peso de este, cuántos kilómetros recorrió y así. En análisis se tuvo la estadística descriptiva de dos tipos de datos. Uno son los informes del resumen de obtenidos por Samsara. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de ingresar a la ruta de un tractocamión te sale el rendimiento que este tuvo, los kilómetros, el peso y además de los obtenidos por ruta. Estos se hicieron de manera manual, ya que se hizo por día, se buscó una ruta y ahí se evaluó el rendimiento de esta, ya que este varía, aquí se puede apreciar que varía. Esto se debe a que varía mucho en un solo día, al igual que el de por una ruta, ya sea que si va de ida o va de bajada, ya que por día en Samsara salía en general. Y por ejemplo, si sale de Ramos a Laredo, puede ir vacío y de Laredo a Ramos puede ir ya con una carga de unas 20 toneladas más o menos, y eso es lo que afecta. Entonces, por ruta puede cambiar. En el PDCA se utilizó en la parte de plan la recopilación de datos históricos, definir variables ya sea de peso, distancia, ruta, entre otras, además de establecer criterios de selección estratégica, ya sea si son viajes largos o son viajes cortos. Además de la carga, si son ligeras, si son pesadas, si va vacío o si va casi al máximo de su capacidad. En DU se tiene el filtro de camiones. ¿Esto a qué se debe? Porque no todos los camiones son para rutas largas. Algunos son para patio y otros son para rutas largas y otros para rutas aún más largas de más de 1000 kilómetros. Además de la realización de un código de entrada de datos que se va a ver presentado próximamente, además del ajuste del rendimiento y la estimación del consumo de cuánto va a gastar en la ruta. En check se tiene el ordenamiento de camiones de candidatos, de igual manera los que son de rutas largas, rutas cortas y para patio. La revisión del ahorro económico, la validación de la selección estratégica. En ACT se tiene la implementación de mejoras y la retroalimentación del algoritmo. Pues bueno, se está proponiendo un código en el cual tú le pones, por ejemplo, se tiene aquí el inicio que va de Ramos y que va de Apodaca y una distancia de 107 kilómetros. Como se puede saber, de Ramos a Apodaca está de bajada, y además se tiene una carga de cinco toneladas. Por lo cual, se puede saber que de Ramos a Apodaca está de bajada y no es una ruta muy larga. Entonces, una vez que se ponen estos datos en el código, él te arroja el análisis completo, el tipo de viaje, la ruta específica y las unidades evaluadas. En este caso se evaluaron 5 unidades. La unidad sugerida fue la 292 con el tipo de motor Freightliner de DD13 con un rendimiento estimado de 3,2 kilómetros por litro, en lugar de que actualmente en la empresa se da para todos los camiones sin importar la carga, sin importar el tipo de motor, se dan 3 kilómetros por litro, pero aquí se tiene del 3,62 kilómetros por litro, que es lo que está analizando el código, que son
Litros estimados 29,53 litros y se ahorra el 20% de comparación si fuera del rendimiento del 3 kilómetros por litro, que es un total de 6,14 litros. Actualmente el precio en TCM por litro de diésel es de 25,99 pesos mexicanos, por lo cual a esto se le multiplicarían los 6 litros y pues ahí ya se haría un ahorro. Además de que este solamente le tienes que arrojar información clave, te da estadísticos para la toma de decisiones y una predicción de rendimiento en base a datos extraídos de nuestra base de datos. La base de datos fue la que fue tomada anteriormente, que se especificó en fuentes de información como el SAMSAR, el OBD y el TCM con él. ¿Qué resultados se tienen al final del día? Por ejemplo, aquí se tiene un caso conservador en que con el código y con los datos de Samsara se tenga un rendimiento en lugar de dar de 3 kilómetros por litro, de dar de 3,15 kilómetros por litro. Se tuvo unos datos históricos del 2023, 2024, perdón, en donde se tiene el rendimiento de 3 kilómetros por litro, que son alrededor de entre 12 14 millones de pesos mensuales de enero a junio. Y del 3,15 se puede ver que se haría un ahorro semestral de prácticamente 3,6 millones de pesos mexicanos, dando al año más de 7 millones de pesos en ahorro por el consumo del diésel, con un porcentaje de diferencia de 4,76. Este va a ir aumentando en base se le vayan poniendo cada vez más datos y se le vayan registrando cada vez más viajes a la base de datos. Actualmente solamente se hicieron de 5 semanas y se hizo lo que se pudo de un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por lo cual al estar así por semanas, el rendimiento irá subiendo y el porcentaje alcanzará el 5%, y además de que se tendrán más ahorros. Uno de los pasos siguientes sería para la empresa, sería seguir alimentando esta base de datos, ya que actualmente se tienen de muy poquitos datos, se tienen alrededor de unos 30, por lo cual considera tener por lo menos unos 2,000 datos, por lo cual esto se tendría que hacer diariamente, y con esto el código dará datos más precisos, por lo cual se tendrán aún más ahorros. Y pues bueno, como propuesta de solución complementaria se tiene un sistema de monitoreo de desempeño de conductores. ¿Esto qué quiere decir? Que se evalúe el promedio de los conductores para saber, por ejemplo, si tú tienes un conductor que tiene muy buen rendimiento, este lo puedes llevar a rutas más largas y con eso te ahorrarás aún más diésel, además de que se tendrá un impacto ambiental, no solamente industrial, ya que al gastar menos diésel se tienen menos emisiones del CO2, y al llevar un conductor que sea muy eficiente, ahorrarás más y por lo cual se tendrá una menor contaminación. Además de que optimizar el consumo del diésel mediante el análisis del comportamiento de los operadores, teniendo en cuenta factores clave como las aceleraciones bruscas, frenado excesivo, la velocidad promedio que se tiene. Todo esto son factores los cuales afectan el rendimiento de la gasolina, del diésel. Impactan directamente a la eficiencia del combustible. Con una plataforma de monitoreo basada en datos es posible identificar patrones y ajustar hábitos de conducción para mejorar el rendimiento. Además, una de las metodologías y herramientas que se van a utilizar sería el clustering con K-means, que permite clasificar los conductores en grupos patrones de manejo, ayudando a mejorar la eficiencia del consumo del diésel, además del análisis sobre el historial de manejo, registros sobre los rendimientos de viaje anteriores en diferentes tractocamiones, en base a la propuesta anterior del código, por lo cual se complementaría. Además del análisis de comportamiento con regresión logística, evalúa la probabilidad de que un conductor gaste más combustible según sus hábitos y su estilo de manejo. La evaluación cuantitativa, que sería la variación en consumo del diésel, el reducción en costos de combustible, menor desgaste en los tractocamiones. Estos son cómo se puede evaluar. Por ejemplo, la variación del diésel, ver qué tanto gastaba antes y qué tanto gasta después, en términos generales de todos los viajes, mensualmente, semanalmente o diariamente. La reducción en costos de combustible, ya que al estar evaluando los mejores conductores en rutas más largas, estarás ahorrando más a comparación de si mandas a alguien que tiene un bajo rendimiento. En el menor desgaste de los camiones, de igual manera, entre más usen los camiones los conductores o los operadores con mayor rendimiento, menor desgaste van a tener.
En los beneficios adicionales sería la vida útil de los vehículos, por lo mismo que se mencionó anteriormente, de que si llevas a un operador con un muy buen rendimiento, con muy buenos ámbitos y muy buen estilo de manejo, a una ruta larga, este tendrá un mayor rendimiento, por lo cual la vida útil será mayor. Una mayor seguridad vial, de igual manera, el estilo de manejo de los conductores se puede ser evaluado y entre menos esté en carretera, es una mayor seguridad vial. Y el compromiso por parte de los operadores, ya que al saber que están siendo evaluados, estos tendrán mayor cuidado a la hora del manejo. La adaptación del plan de implementación de la fase 3 y de esta propuesta de solución complementaria se tiene el monitoreo y evaluación inicial, la instalación de sensores en una muestra de tractocamiones, además de la validación y optimización continua con la aplicación de clustering para segmentar perfiles de conducción. Y por último, la integración en el flujo operativo de un desarrollo de panel interactivo donde cada operador pueda consultar su desempeño. Y como conclusiones generales de la propuesta y la solución complementaria, se tiene que el ahorro del 4,76 sobre el consumo del diésel. Esto, de igual manera, se cabe recalcar que es en un caso conservador, ya que este irá aumentando conforme le vayan alimentando la base de datos, además de la implementación de un código de predicción que ya fue explicado anteriormente, y el ahorro de tiempo para la toma de decisiones, ya que al solamente teclear el viaje de dónde a dónde, los kilómetros y el peso del camión, rápidamente te dará la unidad que sea recomendada. Y pues bueno, aquí están las referencias y esto sería todo. Muchas gracias.